mejor dicho, en diversas disposiciones de manera implícita o explícita. ¿Cuáles son esos principios constitucionales de la organización de la administración pública? Principio de coordinación, principio de jerarquía, principio de participación, principio de descentralización, principio de desconcentración, principio de delegación de atribuciones y principio de eficacia. Esos son los principios constitucionales de la administración pública que es necesario aplicar a fin de determinar si el presidente es garante o no en alguno de los temas que se cuestionan. Vamos a trabajar con el principio de desconcentración, que es el aplicable a esta defensa, o el que invoca esta defensa. El principio constitucional de desconcentración se ejecuta de dos maneras. A. La transferencia de competencias de los órganos superiores a los inferiores. Esa es la primera forma de desconcentración, transferir competencias de órganos superiores a órganos inferiores. Y B, la otra forma de ejercer el principio de concentración es mediante la disminución de la subordinación de los órganos inferiores respecto de los órganos superiores. Se le da autonomía al ministro de Estado para que desarrolle la política de salud. No tiene que estarle preguntando ni dando cuenta al presidente de todos los actos ministeriales. Algo tan sencillo como que una resolución ministerial no requiere la intervención del presidente de la República. La desconcentración significa la transferencia de la titularidad de competencias. Esto es muy importante, no solo del ejercicio. No estamos hablando de la delegación, que es lo que trabaja el derecho penal. Estamos hablando de un concepto mayor, desconcentración. En la delegación solo se transfiere el ejercicio de la función. En cambio, en la desconcentración se transfiere la titularidad de la competencia. El principio de desconcentración fue recogido explícitamente en los artículos 16 y 24 de la Constitución del 79, correspondientes a los sectores seguridad social, salud y bienestar, educación, ciencia y cultura, lo que significa que en el resto de sectores se le tenía que establecer a partir de la interpretación de las normas constitucionales. Establecido este principio de concentración como transferencia de competencias, de titularidad de competencias, la pregunta es la siguiente: de todas las funciones que tiene el Poder Ejecutivo en la Constitución, ¿cuáles son propias o inherentes del presidente de la República para saber si puede ser garante o no del control de alguno de los sistemas comentados? Y esto es importante, señor presidente, porque para ser autor de un delito hay que establecer que se es garante. Y para fijar la condición de garante, como dice Jacobs, hay que establecer el rol social, en este caso institucional, del presidente de la República. La sala tiene que construir normativamente cuál es el rol institucional del presidente. En otros términos, cuáles son sus funciones específicas.
El presidente tiene la función de controlar el cumplimiento de la directiva de gobierno. El presidente tiene la función de controlar el comportamiento de las fuerzas del orden. El presidente tiene la función de controlar el procesamiento de las denuncias por violaciones de derechos humanos. El presidente tiene la función de controlar el procesamiento de la información abierta sobre violaciones de derechos humanos. Esas preguntas solo se pueden responder fijando el estatuto del presidente, sus funciones propias o inherentes, que hemos establecido en el siguiente gráfico. ¿Cuáles eran las funciones específicas del presidente Alberto Fujimori en 1991 y 1992? Tenía la función de elaboración del programa de gobierno, la función de dirección del gobierno, la función de coordinación con los miembros del gobierno, la función de representación del gobierno, la función en relación con el poder electoral, la función de formación del gobierno, la función de estructuración del gobierno, la función en relación con el poder parlamentario o legislativo, la función de relación con el poder judicial y la función de presidencia del sistema de defensa nacional. Estas, señores miembros de este Supremo Tribunal Penal, eran las funciones del presidente de la República según la Carta Política de 1979. Por tanto, si se pretende construir la condición de garante, la titularidad de alguna función de control del presidente de la República, tendría que ser a partir de alguna de estas funciones. El presidente de la República, como jefe de gobierno, tiene funciones específicas que no son objeto de desconcentración. Podemos establecer a modo de conclusión lo siguiente: de todas las funciones del Poder Ejecutivo, las únicas que retiene el presidente de la República son las funciones específicas que acabamos de señalar. Todas las demás, vía desconcentración, van al resto de órganos del Poder Ejecutivo. En el caso de las funciones presidenciales, que son objeto de desconcentración por ley, la desconcentración es por ley, la delegación es por acto administrativo. En el caso de las funciones presidenciales, que son objeto de desconcentración por ley, insisto,